como si no estuviéramos hablando de mexicanos que perdieron la vida, que los desmembraron, que los tiraron en una carretera. Son 49 seres humanos, idiota. Desde que se intensificó la batalla contra los cárteles del narcotráfico en México, han ocurrido varias masacres. La de los inmigrantes en Tamaulipas, la del Casino Royal y la masacre de Allende, que estos tres ya los puedes encontrar en el canal. Y también, pues ha habido muchas más, lamentablemente. Pero la que sucedió el 13 de mayo del 2012 en Cadereyta, en Nuevo León, esto es al norte de México, es quizás de las que mayor impacto ha causado en este país. En un camino vecinal de ese municipio aparecieron los cuerpos de 49 personas. ¿Quiénes eran estas víctimas inocentes? Esa era la mayor incógnita porque los cuerpos no tenían extremidades ni la parte superior. Los cuerpos, 6 de ellos eran de mujeres, tenían huellas de sufrimiento que databan de antes de que perdieran la vida. En las primeras horas del 13 de mayo del 2012, las autoridades de Nuevo León calificaron los hechos como un ajuste de cuentas entre grupos de la delincuencia. Al parecer, este terrible hecho era un mensaje de una banda criminal hacia otra. Aún no es seguro si deben de ser incluidos en la estadística de Nuevo León los cadáveres desmembrados por los Zetas o si deben de esperar para que se confirme que fueron asesinados fuera de la entidad para no contarlos. Fíjense nada más en las estupideces, por no decirle pentontadas, que se preocupan. El gobernador de Nuevo León se apresuró a decir que sería imposible identificar esos despojos y pronto los echaron a una fosa común, condenándolos al infierno de un final anónimo. ¿Usted cree que a las familias, a las madres que hoy en día están llorando esas personas, tiene algo que ver o les importa un cacahuate si usted las pone en la estadística de este lado o del otro lado? Según las investigaciones, el quitar las extremidades de estas personas fue hecho en un lugar distinto al hallazgo. En la escena se encontró huella de neumático de un camión de carga donde habrían sido trasladados los cuerpos hasta donde fueron encontrados. Que si bien las autoridades debieron obtener las declaraciones de las personas que pudieron ser testigos de los hechos, esto se omitió. Pero esto no es todo. Los errores en la investigación se multiplicaron. El lugar donde fueron encontrados los cuerpos no fue preservado de manera adecuada y en las autopsias realizadas hubo graves errores. Las víctimas fueron secuestradas y asesinadas en Tamaulipas, posteriormente tiradas en territorio neoleonés. Según lo que se creía, el trágico crimen inició en un autobús que viajaba en la frontera con varios inmigrantes a bordo. Al parecer, el autobús fue detenido por un grupo de hombres armados que privó de la libertad a los migrantes, los hicieron sufrir y luego les quitaron la vida. Este modus operandi era similar a lo que sucedió en San Fernando, donde en el año 2010 fueron privados de la libertad y desvividos inmigrantes, como te digo, en San Fernando, esto es en Tamaulipas, un estado vecino. ¿Sabe usted cómo se llamaba el presunto autor material de todo este asunto? Sí, tenía que ser así, el loco. Lo poco que se avanzó en el caso fue cuando el ejército capturó a uno de los presuntos autores, Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, conocido como El Loco. Se desempeñaba como jefe de plaza en ese municipio nolonés. Según la justicia, lo que sucedió en Cadereyta fue cometido por el cártel de los Zetas, creado por exmilitares y uno de los más peligrosos de México y Centroamérica en aquel momento, pero todo se tornó confusión a partir de ese momento. Los líderes del grupo, Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño, el Z40, ordenaron desplegar mantas en varias partes del país para acusar de estas terribles acciones a otros grupos rivales. Al parecer, los de la última letra querían distraer a las autoridades y orillarlas a atacar a sus enemigos, o eso se creía porque luego de esto la investigación se estancó. Junto con otro sujeto de nombre José Ricardo Barajas El Bocinas, fueron los encargados directos de ejecutar a las 49 personas. En México y en otros países latinoamericanos había miles de familias enteras preguntándose si quizás sus familiares que habían migrado en búsqueda de mejor posibilidad podrían estar entre los 49 cuerpos. Pero, regresando con la captura del Loco, pues cuando esto sucedió, no lograron aclarar a quién pertenecía el casi medio centenar de torsos. En sus declaraciones, no aclaró quiénes eran las víctimas, ni mucho menos cómo llegaron a manos de los narcotraficantes. Solo comentó que recibió los cuerpos con la orden de arrojarlos en la plaza central de Cadereyta. Para ese entonces, no se sabía si los muertitos tenían alguna vinculación con grupos delictivos o si simplemente se trató de personas inocentes que fueron privados de la libertad solo para quitarle la vida.
Perdóneme, pero tengo un poco más de respeto a la gente en este país, tengo un poco más de respeto a las familias de los muertos. A ellos no les importa en qué lado de la estadística los vaya usted a poner, señor. Les importa que encuentren los responsables. Continúan sin ser reclamados los 49 restos de las personas encontradas sin vida en Cadereyta. En la Dirección de Servicios Periciales y a nivel nacional fue analizado el perfil genético de cada uno, pero ninguno fue identificado. Las autoridades dijeron que entre las víctimas podría haber migrantes indocumentados e incluso el gobierno de El Salvador solicitó a México que compartiera la información genética de los cuerpos para compararla con familiares de desaparecidos en Centroamérica. Ahorita estamos incluso en proyecto de remitirlos a consulados en otros países sudamericanos o latinoamericanos. Algunos veían en este triste hecho un indicio de que los cárteles de las sustancias ilegales habían decidido atacar no solo a sus rivales, sino a cualquier persona. Una estrategia que empezó a notarse por allá de septiembre del año 2008, cuando estallaron varias granadas en Morelia, Michoacán, durante el festejo por la independencia. Pero esta es otra historia para otro video. De igual forma, en ese momento hubo una transformación, como te digo, del escenario y los cárteles comenzaron a realizar una estrategia de miedo en la que seleccionaban víctimas de forma indiscriminada. Les importa que encuentren los responsables, les importa que esto no vuelva a pasar, les importa que ya no haya casquillos y gente tirada en la calle en un charco de sangre. Eso es lo que importa. El movimiento migrante mesoamericano realizó una protesta de hecho a bordo de los trenes de carga que cruzaban México para exigir que se investigara esta matanza con base en protocolos internacionales. Los activistas pretendían evitar errores en las investigaciones, como ocurrió con lo de San Fernando en Tamaulipas en agosto del año 2010, en donde algunos familiares de víctimas en Honduras recibieron cuerpos de personas ajenas. Lo que se exigía era una identificación pulcra, que las familias pudieran cerrar los ojos, terminar con sus duelos y dejar de buscar a sus familiares interminablemente. Pero ya sabes, lamentablemente esto parece algo difícil de cumplir y más en este país, sobre todo porque las muertes de indocumentados no se suelen investigar. Si no se suelen investigar los de los mexicanos, imagínate tú los de inmigrantes. México pues es un cementerio de migrantes, lamentablemente. Para ese entonces 20,000 personas migrantes desaparecían cada año. Y por este crimen pues no hay delitos, no hay nadie sujeto a proceso, no parece haber culpables. El derecho a la justicia se ha negado de manera recurrente a los familiares de las víctimas. Y así los años comenzaron entonces a pasar sin que nadie diera una respuesta de sus identidades y los culpables. 8 años después, se escribió otro capítulo negro en esta historia de la impunidad. El expediente de este caso, con las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León, desapareció. ¿Saben cuál es la denuncia más importante? Que los documentos, los expedientes han desaparecido. Fabiane Cabaret, coordinadora del área de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, interpuso una queja por la destrucción del expediente. Pero aquí la pregunta es, o era, ¿qué fue lo que pasó con este caso, con este expediente? Pues bueno, para evitar la fragmentación de las investigaciones, se le pidió a la Fiscalía General que trajera el expediente que estaba radicado en el estado de Nuevo León, y fue entonces cuando la Fiscalía local afirmó que no estaba en condiciones de entregar ese expediente, debido a que la empresa a la que había sido entregado para su remisión a la Federación, al parecer, lo había destruido. Eso pues nos da a pensar pues un poco en el poco cuidado que puede haber como para tratar asuntos de esa naturaleza. Esta acción, que se puede calificar como una posible complicidad, lleva al ocultamiento de hechos, situaciones y sospechosos que pudieran resultar determinantes para el esclarecimiento de este crimen. En ese momento, las organizaciones, los activistas y por sobre todo las familias de desaparecidos se sintieron como empezar de cero y sin nada con lo que arrancar una nueva investigación. Una vez más, la justicia los dejó en la nada, en el abismo. No había más opción que ellos mismos tomar las riendas de la investigación, como siempre lo hacen, y por fin comenzar a dar cierre a esta horrenda historia. Y así, pronto las autoridades los echaron a la fosa común del olvido, como te decía, pero el amor de los familiares y el trabajo de las organizaciones civiles logró recuperar el nombre de 8 de ellos, todos migrantes centroamericanos. En 2015, en La Paz, Honduras, una joven llegó en crisis a su casa. Por teléfono, un funcionario anónimo le avisó desde México
que encontraron una identificación de su hermano Fabricio entre una pila de cuerpos en esta masacre. Doña Norma, su madre, la regañó a ella y a sus otras hijas por llorar y les prohibió creer en esa mentira. Pero pues, conforme pasaba el tiempo y su hijo y los amigos con los que emigró de Honduras no se reportaban, Norma ya empezó a dudar. Vencida por la tristeza, oró y ayunó 3 días rogando a Dios que le trajera a su muchacho sano y completo. Pero una noche lo soñó sin brazos. Entonces, rendida, cambió su oración. Señor, tráemelo como era lo que pedía. 27 meses después ocurrió, si le podemos llamar, el milagro. Fabricio volvió a casa, pero no como sus seres queridos hubiesen deseado. El joven llegó dentro de uno de los 8 féretros transportados desde México al departamento hondureño de La Paz. Este hecho en Cadereyta apenas tuvo una leve mención en los medios hondureños. En México, la noticia causó indiferencia. A nadie o a muy poca gente parece importarle. Y así, arrancar a estos migrantes anónimos de una fosa ubicada a 3 fronteras de distancia de su país de origen no parece imposible, pero pareciera que Fabricio se había obstinado en volver a casa y el hallazgo de su identificación dio pie al primer milagro que atrajo a los otros, la unión de las madres, esposas y hermanas de los ausentes, un afortunado encuentro con una organización mexicana buscadora de migrantes desaparecidos con un comité de madres hondureñas y aparte un equipo forense especializado en tareas imposibles. Y así, Fabricio Anabel Suazo Padilla, Javier Edgardo Tejeda Vázquez, Ramón Antonio Cortés Castillo, Mauricio Francisco Suazo Mejía, Elmer Said Barahona Velázquez, Ever Josué González Betancourt, José Enrique Velázquez Zelaya y Leonel Dagoberto Rivera Cáceres recuperaron su nombre en las tumbas que los albergaban. A finales de abril del año 2012, estos jóvenes salieron rumbo a los Estados Unidos porque ese era el motivo del viaje, salir adelante. La última vez que se tuvo comunicación con ellos fue el 5 de mayo, donde todos llamaron pidiendo dinero y que se los enviaran. En ese momento estaban en Tamaulipas alquilando una casa donde había otras 53 personas. Luego, el domingo 13 de mayo de 2012, la televisión daba a conocer este aberrante hecho y se asustaron cuando los parientes de Fabricio revelaron el aviso anónimo que recibieron por teléfono. Fue así que Patricia Suazo se convirtió en el motor de la búsqueda y fue convenciendo a cada familia a unirse hasta que junto a un grupo. Las mamás, hermanas y esposas se presentaron juntas a la cancillera de su país y pronto les tomaron muestras de sangre. En esos días la citó la directora de Asuntos Consulares de la Cancillería, Ivonne Bonilla, quien les dijo que el gobierno de México les había informado que solo el cuerpo de Ever Betancourt coincidía con la muestra genética. Y fue terrible, era como volver a empezar. Para ese entonces esperaban un llamado de atención enérgico del gobierno hondureño al mexicano, una palmada en el hombro como gesto de condolencia o algún gesto de solidaridad, pero no recibieron nada. Las omisiones y la falta de investigación es lo que ha caracterizado el asunto desde hace 10 años, tanto por parte de la Fiscalía de Nuevo León como por parte de la Fiscalía General de la República. Sintiéndose otra vez en el primer casillero de la búsqueda, Patricia Suazo buscó en internet la casa de migrantes de Saltillo y les contó por correo electrónico su historia. Fue así que la Fundación para la Justicia se contactó con ella y con unas antropólogas argentinas. Resultaba que la identificación de los restos de Cadereyta era un caso que ellos tenían. Y así el equipo argentino de antropología forense tomó otras muestras de ADN a las familias, pero el gobierno de México no las quiso aceptar. Meses después, el Ministerio Público de Honduras repitió el proceso porque los resultados no coincidían. Y en todo el proceso estuvieron acompañados por los integrantes del Comité de Familias de Migrantes Desaparecidos del Progreso, mujeres aguerridas que desde 1999 buscaban a sus parientes desaparecidos en la ruta hacia Estados Unidos. Solo 16 cuerpos se han identificado. Todas las demás familias faltan de saber dónde está su gente, dónde están sus familiares, si son ellos o no lo son. Este grupo lo integraban varias mujeres. Doña Norma, la mamá de Fabricio Anael Suazo, quien primero perdió la memoria y negaba la situación, pero después comenzó a acudir a las reuniones y a presionar a los funcionarios. Doña Claudina Castillo, mamá de Ramón, una mujer que rebasaba los 80 años,
No hablaba en las reuniones y estaba deprimida hasta un día que comenzó a expresar sus sentimientos. Georgina Vázquez, la mamá de Javier, que tras la noticia desarrolló diabetes e hipertensión y estuvo casi muda, pero la lucha la hizo rebelarse, comenzar a hablar y hoy es la tesorera del grupo. Soy hermana de Ever Josué González Betancur, una de las víctimas de la masacre de Cadereyta en Nuevo León, el 13 de mayo del 2012. Para ese entonces mi hermana tenía 23 años, él deja 2 hijos. También lo integraba la profesora jubilada Vitalina Velázquez, mamá de Elmer Said, que había sido hospitalizada y la creyeron a punto de morir, pero comenzó a levantarse de la cama y a viajar con las demás. María Estela Mejía, madre de Mauricio Francisco, anciana de 80 años que lloraba en las noches a solas, a escondidas de su esposo para no provocarle un infarto. Queremos saber sobre ese caso, sobre el expediente de mi hermano, sobre cómo sucedió esa masacre, sobre la violación a los derechos humanos de nuestros migrantes. Para estas madres, la desaparición de sus hijos desmejoró su salud, como te das cuenta. A veces estaban al borde de la locura, otros estaban en la lucha, otros no querían ni levantarse de la cama. Sus vidas estaban rodeadas de dolor y traerlos de regreso fue un gran alivio. Señor presidente de la República de México, exigimos como comité que se nos den respuestas, que la información sea pública. Otra experiencia dolorosa fue descubrir que el gobierno no era un aliado, sino un enemigo. Indolente, indiferente. El último tramo del proceso, cuando sabían que habían sido identificados, las cosas no mejoraron. En cambio, hubo muchos más problemas, empeoraron. Esperaron 6 meses y hasta pasaron otro aniversario de este triste hecho para finalmente tener una fecha definitiva que a cada rato era pospuesta. Cada vez que les anunciaban que ya era un hecho que iban a recibir a sus familiares, aparecía un nuevo error de papeleo. Ninguno de los gobiernos quería pagar el traslado hasta que se dio el mexicano, pero las cosas una vez más se pusieron oscuras porque la mañana del 21 de julio del año 2014 de la Cancillería hondureña llamaron de improviso a todas las familias para avisarles que los cuerpos estaban en el aeropuerto y que si no iban por ellos los dejarían a la intemperie. Ese fue un nuevo sufrimiento, pero no el último. Y es que las mujeres de La Paz sabían que las querían obligar a posar con funcionarios que iban a colgarse la medalla de la repatriación y que tampoco tendrían la privacidad que querían para reencontrarse con sus hijos. Y dicho y hecho, como imaginaron, el día 22, la prensa arremetió contra ellas en la morgue por no dejarse fotografiar y las familias forcejearon durante horas para que los ataúdes no fueran transportados en algo que parecía un camión de la basura. Fue hasta la tarde cuando las carrozas fúnebres llegaron a la ciudad. Las calles estaban rebosantes de gente. Muchos o la mayoría lloraban las pérdidas injustas de hombres y mujeres honestos que habían salido en búsqueda, como te decía, de una vida mejor para sus familias. Fueron 27 meses que caminaron sin saber dónde iban a terminar, pero esto se sintió como un triunfo. Dentro de lo malo era lo bueno. Traerlos a su país natal había sido una victoria. Lloraron, agradecieron y volvieron a llorar. Se preguntaron por qué la hazaña de quitarles la vida, pero pasaron de largo sobre la forma en que les quitaron esas ganas de vivir. Solo podían referirse a ese dolor punzante como el martirio, porque aún no lo podían verbalizar. Y creo que tenemos derecho a saber lo que pasó, la verdad, qué sucedió, por qué fue. Si ellos no eran, solamente eran migrantes, no eran drogadictos ni asesinos. Al final, anunciaron la creación de un nuevo comité, el COFAMICEN, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras. Comenzaron también a mostrar el diseño de las playeras que se mandaron a hacer y a hablar de los casos que comenzaron a atender. Para ellas la lucha aún continuaba. Y gracias a su lucha han conseguido 16 de los 18 identificaciones en el caso, demostrando que la articulación entre familias, organizaciones y autoridades es clave para avanzar en los procesos de búsqueda e identificación. Ya son 10 años de esa tragedia, ¿no?, que llamó la atención en su momento, pero a pesar del tiempo transcurrido, todavía las víctimas están esperando verdad, justicia y reparación en este asunto. 12 años después de este triste acontecimiento,
Finalmente, Osman Baquedano pudo regresar a casa con su familia en Honduras. La identificación de Osman se sumó a los 18 que se habían logrado identificar en más de una década entre hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos. Fabienne Cabaret, directora interina de la fundación, explicó que la identificación de Osman se logró gracias a la comisión forense creada en el año 2013 para conocer la identidad de las víctimas de las 3 masacres más emblemáticas de migrantes en México, las de San Fernando, Tamaulipas en 2010 y 2011 y la de Cadereyta. La identidad de Osman se logró entonces conocer porque se tuvo información de que era primo de otra de las víctimas ya identificadas. Actualmente siguen pendientes de conocer el nombre y la nacionalidad de 30 personas, 6 de ellas mujeres. Actualmente sus restos se encuentran en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. El gran grupo que se formó aún sigue trabajando en la identificación. Sin embargo, todo esto lleva años, como ya te das cuenta, y lamentablemente hay poco apoyo o ningún apoyo de los gobiernos en el proceso, tanto del mexicano como los del país de origen. Porque desafortunadamente el gobierno mexicano no ha demostrado la voluntad y la capacidad de resolver estos asuntos. Pero bueno, finalmente y tristemente, este hecho en Cadereyta sigue en la impunidad por varias razones. Ahí te va la primera. Por la lucha interminable contra los grupos del crimen organizado, la otra por la explotación de la población migrante y por último por la complicidad, lo cual es lo peor, y participación de las autoridades. Así están de alejados los funcionarios públicos de los ciudadanos, que están muy preocupados de la estadística. Claro, para que no cuenten que hay 49 muertos más en Nuevo León. 2 gobernadores de Nuevo León y 6 procuradores y fiscales de la República han desfilado por sus puestos desde que aparecieron los 49 cuerpos sin que haya justicia, lo cual, conociendo a estos gobernadores o a estos políticos, así va a seguir. No se sabe realmente en qué momento fueron privadas de la libertad, privadas de la vida, y cómo se dio el traslado de las víctimas. Nunca fueron debidamente analizadas las pruebas vinculadas al caso, incluyendo las mantas ubicadas en el lugar de los hechos y en diversos estados de la República. Ni siquiera se relacionó el caso con otros atentados cometidos en fechas cercanas a los hechos. Y es que en México hay una violencia cada vez más indiscriminada contra la población civil, y esa es la parte más riesgosa de la lucha contra el narco. Los ciudadanos ya no solo son víctimas colaterales, lo cual es muy importante. Ya no es de que, le quitaron la vida porque andaba en malos pasos. No, ya agarran parejo. Ahora estos personajes los usan para infundir temor y posicionarse en ciertos lugares del país, calentar la plaza, lo que te platicaba anteriormente. Queremos saber, queremos darnos cuenta, que nos digan quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, dónde lo hicieron, quién los mandó a hacer, y a la vez queremos respuesta de justicia. Queremos justicia. Son 13 años sin responsables y con restos que siguen sin identificar. Las familias siguen esperando respuestas y reparación. Tampoco se han localizado los restos faltantes de las víctimas identificadas. No hay que olvidar también que las víctimas eran migrantes, civiles, jóvenes, padres, hermanos, hermanas, hijas, que fueron obligados por las condiciones sociales, económicas y la propia violencia de su país a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida. Él se fue con rumbo hacia los Estados Unidos y en México le arrebataron la vida. Él solo iba de tránsito por este país. Durante años México ha sido un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, quienes por buscar un mejor futuro para sus familias o por escapar de la violencia y la pobreza decidieron migrar, y a su paso por México fueron liquidados, privados de la libertad. Un caso donde la impunidad se ha impuesto. No hay detenidos, no hay proceso penal o sentencia de la masacre de Cadereyta. Que los jóvenes busquen la vida en el norte se debe a que no hay trabajo y ni la educación ni la salud están garantizados. Si hay suerte, se puede tener una comida al día, y si no, tienen que seguir adelante. Muchos tienen la habilidad en una variedad de oficios, porque en una sociedad en la que hay que sobrevivir constantemente, las habilidades del ser humano afloran y se aprende a hacer de todo. Queremos que el tránsito de migrantes de todo el mundo entero que va para dirigir a Estados Unidos sean respetados por los derechos humanos. Muchos de los desaparecidos eran emprendedores con espíritu de libertad, pero con la libertad de hacer las cosas bien, de desear un sinfín de posibilidades
de tener las ganas de cambiar sus crueles destinos en la pobreza. Los parientes de nosotros salieron de aquí buscando una vida mejor, pero fue lo peor que encontraron en el camino. Vidas habilidosas que son desperdiciadas por países que los obligan a irse, dejar a sus familias atrás, a sus padres, sus hermanos, sus parejas y sus hijos con la promesa de volver pronto. Nos preguntamos cada día por qué los mataron. Porque la verdad nuestros hijos no eran unos delincuentes y no se merecían esa muerte y queremos ya respuestas. Una promesa que pocas veces se cumple cuando los supuestos países de las oportunidades hacen trizas o polvo sus esperanzas. Y no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué esconde el gobierno mexicano? Que por cierto, si quieres ver más videos sobre las madres buscadoras, en este canal de Pepe Misterio se suben videos los lunes y los miércoles. Puedes encontrar varios de estas señoras que se dedican a buscar a sus hijos. Y si quieres ver más videos de narcotraficantes, los puedes ver también en este canal. Hubo uno el viernes pasado y el viernes antepasado también.